John Wick es uno de los personajes de acción más famosos de este siglo, y tranquilamente podemos decir que se ganó un puesto entre los más icónicos de la historia del cine, pues en tan solo 4 películas lo hemos visto llevar a cabo múltiples hazañas y construir un lore muy bueno en mi opinión. Pero claro, esto lo está diciendo un fanático del género de acción y a su vez de John Wick, entonces aquí no esperen escuchar nada con objetividad. Hoy te voy a contar de una manera resumida pero lo suficientemente detallada el paso a paso de cómo se ha ido desarrollando este universo de John Wick. Espero que les guste y vamos con el video. Todo empieza en los años 70, o bueno, al menos de lo que sabemos. El Hotel Continental de Nueva York está bajo el control de Cormac, un líder violento e inestable que mantiene el poder a través del miedo. Los hoteles continentales funcionan como una red global de refugios seguros para el submundo criminal. Estos operan bajo una lista de reglas estrictas impuestas por la alta mesa. Sin embargo, tenemos que remontarnos rápidamente a 1955, donde conocemos a dos hermanos, Frankie y Winston, quienes de hecho fueron criados por Cormac a partir de que quedaron huérfanos por la muerte de sus padres. En la primera escena vemos cómo ambos están a punto de ser interrogados en una oficina de policía por incendiar una casa bajo las órdenes de Cormac y causar la muerte de una familia. Que por cierto, los hermanos no sabían que ahí dentro había gente. Frankie, el hermano mayor, toma la responsabilidad sacrificándose por su hermano y por tal razón es enviado a prisión durante un tiempo. Muchos años después, Winston, que en ese momento vive fuera de ese mundo, regresa a Nueva York contra su voluntad cuando los hombres de Cormac lo atrapan por una razón. Su hermano Frankie, quien llevaba un tiempo trabajando en el Continental, robó una prensa de monedas, un objeto clave dentro de la economía criminal de los continentales, y esto obviamente provoca un conflicto directo con Cormac. Lamentablemente Frankie es asesinado y esto desata una furia en Winston que lo lleva a involucrarse de lleno. Poco a poco reúne aliados dentro del mismo sistema, principalmente gente que también quiere quitar a Cormac del poder. Finalmente, se organiza un golpe contra el Continental y luego de un extenso enfrentamiento dentro del hotel, Cormac es asesinado en un momento clave y Winston evita que el Continental sea autodestruido. La alta mesa lo reconoce como el nuevo gerente del Continental de Nueva York, dejando claro que el hotel no pertenece a quien lo toma, sino a quien puede mantener el control y el orden. Y claramente Cormac era un gerente inestable y con problemas de ira. Por cierto, aquí Winston conoce a Sharon cuando todavía era muy joven y trabajaba para Cormac en una relación laboral muy tóxica en la que era humillado constantemente. Esta fue una de las principales razones para que Sharon lo traicionara y ayudara a Winston. Y bueno, desde ese entonces trabajó lealmente a su lado. Los amigos son amigos para siempre. Entre los estrenos de John Wick 2 y John Wick 3 salió una miniserie de cómics que la verdad se siente un poco desconectada y no es tan memorable, además de que contradice un poco algunos aspectos que más adelante veríamos en las películas, como el origen de John Wick, que de hecho en John Wick 3 nos damos cuenta de que es un huérfano de Bielorrusia llamado originalmente Yardani, o al menos este es el nombre con el que se le conoció originalmente en la Ruska Roma. En general vale la pena leer los cómics, pero no esperes una historia totalmente conectada a las películas, sino más bien una historia aislada del pasado de John y más o menos cómo entró al mundo de los continentales. Muchos años después, John Wick ya está completamente formado como asesino, ya pasó gran parte de su vida criado y entrenado por la Ruska Roma, una organización que moldea a sus miembros desde muy jóvenes para convertirlos en herramientas letales, y allí John desarrolla su disciplina, resistencia y bueno, la mayoría de sus habilidades. Con el tiempo empieza a trabajar para Vigo Tarasov, uno de los líderes de la mafia rusa en Nueva York, o eso es lo que se nos da a entender en la primera película. Wick no es un asesino común. Claramente tiene habilidades de combate superiores a la mayoría de asesinos de su gremio, por lo tanto, se convierte en un ejecutor legendario, a quien recurren cuando no hay otra solución. Su reputación crece de una forma descomunal hasta convertirse en una figura muy temida dentro de todo ese submundo criminal. Sin embargo, en algún punto John decide salir de ese mundo ya que está cansado y quiere tener una vida más tranquila con el amor de su vida precisamente, pero para lograrlo acepta realizar una última tarea: cumplir con un objetivo imposible, algo que prácticamente nadie más podría lograr. En la película nunca se dice con claridad cuál fue esa misión, pero actualmente está en desarrollo una serie animada que servirá como precuela y nos mostrará a detalle qué fue eso que tuvo que hacer John y por qué le sumó tanto a su leyenda. Para completar esta misión recibe algo de ayuda de Santino de Antonio,
nombre que volveremos a escuchar más adelante. Al completar su objetivo, Vigo consolida su poder gracias a John y a su vez, este obtiene su anhelada libertad, pero queda atado a Santino mediante un marcador de sangre. En el mundo de John Wick, un marcador de sangre es un contrato inquebrantable que representa una deuda de honor de vida o muerte entre dos personas. Con esto, Wick se retira oficialmente y se casa con el amor de su vida, Helen. Durante este tiempo vive completamente alejado del mundo criminal, sin señales de su antigua vida, cero contactos, cero violencia, cero deudas activas, o eso cree él. Esta es la única etapa en la que vemos a un John Wick vivir como una persona normal. Y en realidad esto lo vemos muy poco en la película, a través de flashbacks principalmente. Luego de un tiempo, Helen muere trágicamente debido a una enfermedad, pero antes de morir organiza el envío de un perrito, o mejor dicho, una perrita llamada Daisy, para que John no se quede solo y tenga algo para sobrellevar el duelo. Poco después, Joseph Tarasov, el hijo mimado de Vigo, el tipo de la mafia rusa del que hablamos hace un rato, se cruza con John en una gasolinera y se interesa rápidamente por su carro. Entonces le ofrece dinero, pero John se niega rotundamente y le deja claro que no está a la venta. Esto deja a Joseph enojado y comete uno de los peores errores que podría haber cometido. Joseph, si tan solo te hubieras aguantado tus ganas de tener lo que se te antojaba, muchas muertes, en serio, muchas muertes se podrían haber evitado. Esa noche sus hombres irrumpen en la casa de John claramente muy fuera de ritmo, fuera de forma, y lo golpean, le roban el carro y peor aún, matan a su perro. Dicho evento provoca el regreso inmediato del gran John Wick al mundo criminal. Nuestro protagonista reabre su escondite de armas y comienza a eliminar uno por uno a todos los responsables y a todos los hombres enviados por Vigo a tratar de arreglar la metida de pata de su hijo. Sin embargo, por más que intenta protegerlo, rápidamente entiende la gravedad de la situación. Wick se defiende y mata a varios miembros de la organización y luego se infiltra en el club Red Circle, donde mata a muchos más hombres de Vigo intentando llegar a Joseph, pero la verdad se le complica un poco. Luego de los intentos fallidos de Vigo para negociar con John, simplemente termina dándose cuenta de que una vez que Wick decidió regresar a matar, ya no lo puedes hacer cambiar de opinión. Por lo tanto, luego de dejarlo inconsciente, lo amarra en un piso abandonado y allí le dice unas últimas palabras y lo humilla un poco para luego dejarlo y que sus hombres lo maten. Pero en eso es ayudado por Marcus, un colega de su época como asesino. Y John se encarga de lo demás. Finalmente, luego de muchos golpes, disparos, ir a diferentes lugares, etc., logra eliminar a Joseph de una manera fría y rápida. Luego de esto, John decide escapar, pero Vigo usa a Marcus para atraer a John nuevamente. Lamentablemente Marcus muere brutalmente a manos de Vigo y John vuelve para acabar con todos y cada uno de los responsables. O bueno, los que quedan, porque para este punto ya había acribillado a la mayoría. Ambos se enfrentan en un combate final bajo la lluvia muy épico donde Wick finalmente mata a Vigo. Después de todo, John adopta otro perrito y pues se retira nuevamente. Pocos días después vemos a John yendo al depósito de Abram Tarasov, el hermano precisamente de Vigo. John va allí a recuperar su Mustang que le robaron en la primera película y también para amenazar o proponerle un trato de paz a Abram, a lo que este acepta, ya sabe lo que es capaz de hacer John Wick básicamente, entonces le dice que dejen todo ahí y John regresa tranquilito a su casa, bueno, más o menos. Pero poco después el pasado lo alcanza de nuevo cuando Santino de Antonio llega para cobrar el marcador de sangre. John intenta rechazarlo, pero como sabemos estos marcadores son una de las cosas más importantes de este universo. Por lo tanto, Santino destruye su casa para obligarlo a cumplir con el pacto de sangre y bueno, Wick se ve obligado a aceptar lamentablemente y completar el siguiente trabajo: viajar a Roma y matar a Gianna de Antonio, la hermana de Santino, para que éste pueda tomar su lugar en la alta mesa. Al completar el trabajo, o bueno, más o menos porque es ella quien se quita la vida para irse con dignidad bajo sus propios términos, finalmente John se dispone a irse pero es atacado por Cassian, el guardaespaldas principal de Gianna, junto al resto de sus hombres. Pero John se enfrenta a todos y logra sobrevivir. Inmediatamente después de que Santino se entera de que el trabajo está hecho, ordena matar a Wick para no dejar cabos sueltos, pero claro, esto no será una tarea sencilla. Poco después, cuando John logra llegar a Nueva York, se entera de que hay una recompensa por su cabeza y elimina a varios asesinos que intentan impedir que llegue a Santino. Luego de esto le pide ayuda al Bowery King, o bueno, el rey del Bowery.
En este caso es el máximo líder de la mafia más callejera y de las personas desfavorecidas. John intenta convencerlo hasta que finalmente le da un arma y así se dispone a ir a buscar a Santino, no sin antes dejar un tremendo reguero de cadáveres a su paso. Santino se refugia en el Continental confiando de que John respetará las reglas, sin embargo esto no podría estar más alejado de la realidad, ya que Wick entra al Continental y sin mediar muchas palabras le dispara en la cabeza. Luego de esto John se va a revivir unos últimos recuerdos o momentos en su casa, o bueno, mejor dicho, lo que quedaba de esta, pero ni siquiera John puede escapar de las consecuencias de romper las reglas del Continental. Winston lo manda a llamar y en una de las escenas más épicas de toda la franquicia le deja saber que está obligado a declararlo excomunicado y activa una recompensa millonaria global, pero antes le da un margen de 1 hora antes de que comience la cacería. Entonces John huye entre las múltiples miradas de posibles asesinos en un momento muy tensionante, y aquí acaba la segunda entrega. La historia continúa en John Wick 3 casi 1 hora después del final de la segunda película, donde vemos a John huyendo mientras casi todos los asesinos de la ciudad intentan matarlo. Pero no solo huye, sino que se defiende usando todo lo que está a su disposición: revólver, cuchillos, hachas, caballos, hasta un libro, en fin, el buen Baba Yaga. Luego busca ayuda con la directora de la Rusca Roma, donde fue criado y entrenado, quien a regañadientes termina aceptándolo nuevamente y también le da un pasaje para salir del país. Dato curioso es que esto sucede al mismo tiempo que Eve McCarro estaba casi finalizando su entrenamiento para convertirse en una asesina, pero esto lo veremos más adelante con Valerina. John viaja al desierto para buscar a la única figura que se supone que está por encima de la Alta Mesa. Mientras tanto, justamente la Alta Mesa envía a la adjudicadora al Continental de Nueva York, una especie de representante que no pelea ni es una amenaza físicamente, pero impone castigos o sanciones con el poder y la libertad que la misma Alta Mesa le otorga. Ella visita a Winston y a Morfeo. Ya hablando en serio, recordemos que este último se hace llamar el Bowery King, pero me parece un nombre incómodo para estarlo repitiendo. Ambos son castigados por haberle ayudado a John de una u otra manera. Por lo tanto, Winston tendría que matar a John a la primera oportunidad que tenga o dejar su cargo como gerente. John busca la ayuda de Sofía, quien es una antigua amiga y aliada que ahora es nada más y nada menos que la gerente del Continental de Casablanca en Marruecos. Sofía se vio obligada a ayudarlo porque John tenía un marcador con la sangre de ella de una época en la que él le ayudó a poner a salvo a su hija. Sofía le ayuda para saber dónde puede encontrar al anciano, o bueno, en inglés se le conoce como The Elder, supongo que la traducción correcta es el anciano o algo así, la máxima figura por encima de la Alta Mesa. Pero en el proceso se enfrentan a múltiples enemigos. Y los perritos de Sofía les ayudan, tan lindos carajo. Para vivir, Wick acepta volver a servirle a la Alta Mesa, pero para ello debe quitarse un dedo y también matar a Winston. Pero eso no es todo, sino que también debe volver a entregar su vida a este oscuro mundo de asesinos y demostrar lealtad. Luego regresa a Nueva York y se reúne con Winston en el Continental, pero decide no matarlo. Entonces Winston, al no matar a John ni dejar su cargo como gerente del Continental, y asimismo John al no matar a Winston, pues desatan las máximas consecuencias. Finalmente la Alta Mesa responde enviando agentes especiales para tomar el Continental por la fuerza. Aquí se produce un enfrentamiento dentro del hotel entre los hombres de la Alta Mesa y los hombres de Winston. Bueno, aunque estos no representan un peligro real para los atacantes, el único que tiene un desempeño decente es Sharon. Bueno, y obviamente John, que también participa en la defensa y aniquila a muchos hombres. Muchos, de verdad, muchos. Incluso a tipos demasiado habilidosos. Al final, la adjudicadora le proponía a Winston hacer un trato para detener tal masacre y que éste pueda recuperar su hotel y su puesto como gerente. Por tal razón, Winston aparentemente traiciona a Wick disparándole y haciéndolo caer desde un techo como un cuarto, un quinto piso, no estoy seguro. Pero finalmente este sobrevive, no entiendo cómo y creo que nadie lo entiende, pero en fin. El buen Baba Yaga. Su cuerpo gravemente herido y casi inconsciente es llevado a la guarida de Morfeo, quien, como ya sabemos, también fue castigado por la Alta Mesa. Ambos, llenos de una ira incontenible, se unen para hacerle frente al máximo nivel de la mafia. Pero recordemos que mientras veíamos esto, Eve McCarro estaba casi llegando al final de su entrenamiento en la Rusca Roma. En Valerina, la historia se centra en la búsqueda de venganza y también de respuestas de Eve tras el triste asesinato de su padre a manos de un grupo de hombres pertenecientes a una de las organizaciones criminales más peligrosas que funciona casi como una secta, y de hecho conforman un pueblo entero. Familias,
padres, madres, cocineros, todos son integrantes de esta organización. Más tarde nos damos cuenta de que el culpable de la muerte de su padre fue precisamente el líder de este grupo, a quien se le conoce como el canciller. Eve termina desolada en la sala de espera del hospital luego de la muerte de su padre y aquí aparece Winston. Winston hombre, quien la lleva a la Rosca Roma para que tenga un lugar donde ser acogida, pero también un lugar que le puede ayudar a canalizar su ira y su dolor, convirtiéndose en una asesina letal. Y así vive Eve su adolescencia entrenando y desarrollando habilidades que la convierten en una mujer muy capaz. Aquí vemos su primer trabajo, el cual no sale tan bien como ella quizás esperaba, pero al final termina teniendo éxito y demuestra su valor a la Rosca Roma. 2 meses después, mientras John está a medio camino de su recuperación, Eve ya se encuentra trabajando de manera común y corriente, pero en una de sus misiones es atacada brutalmente por hombres de la organización criminal del canciller. Eve ve la marca en el brazo de uno de estos hombres y recuerda rápidamente que esa marca ya la había visto en el pasado, más concretamente el día de la muerte de su padre. Esto vuelve a activar las alarmas de Eve y decide buscar a los responsables ignorando las órdenes y las advertencias de la directora. En el camino se ve involucrada en problemas ajenos, como cuando busca a Daniel Pine en el Continental de Praga, al darse cuenta por información que le da Winston de que este hombre pertenece a dicha secta. Cuando Eve lo busca para encontrar respuestas, se da cuenta de que el caso de Pine es igual al de su padre y de ella misma, ya que es un hombre intentando escapar de la organización para salvar a su hija y dejar esa vida atrás. Entonces sí, los padres de Eve pertenecían a la secta bajo el mando del canciller, por lo tanto su madre murió para pagar con dicha traición y un tiempo después fueron a buscar a su padre y también para recuperar a Eve, pero en medio de la confusión ya sabemos que los dieron por muertos a ambos y apareció Winston. Daniel Pine, a pesar de luchar contra varios hombres que estaban buscando reclamar la recompensa que el canciller puso por su cabeza, pues termina muriendo, o eso parece. Su hija es llevada de vuelta a la secta, mientras que a Eve la dejan inconsciente, pero tienen el error de dejarla vivir. Poco después consigue información de la ubicación del pueblo y se dirige allí sin pensarlo 2 veces, solo para encontrarse con que todos intentan matarla a como dé lugar. Y aunque Eve se las arregla para darles pelea, pues obviamente son demasiados y terminan atrapándola. Aún así, no pasa mucho tiempo hasta que logra escapar con ayuda de Lena, su hermana. Sí, la tipa que poco antes la había dejado inconsciente, pero claro, en ese momento no sabían que eran hermanas. Lamentablemente Lena muere en una explosión. Luego Eve se chasquea a unos cuantos tipos con una katana y huye para esconderse a las afueras del pueblo. Entonces el canciller se comunica con la directora de la Rosca Roma para obligarla a que le dé una solución y sí, efectivamente ella envía a alguien, pero no a cualquiera, sino al mismísimo Baba Yaga, quien para este punto supongo que ya estaba casi recuperado del todo. Pero a ver, hay que ser realistas y es que este es uno de los momentos más de farmeo de aura de John Wick, ya que todos se quedan quietos, simplemente observando al mejor hacer su trabajo. Poco después, John encuentra el escondite de Eve y trata de persuadirla, a lo que ella se niega y tienen un breve enfrentamiento que más que un enfrentamiento es una demostración de piedad de parte de John, pero al ver el esfuerzo de ella por completar su venganza le da un margen de media hora, y si se pasa del tiempo será su fin. Sí, básicamente otra vez John haciendo lo que le da la gana. Eve se dispone a acabar con muchos, pero de verdad muchos enemigos, usando granadas, armas de fuego, lanzallamas. Es que hasta un par de patines de hielo le sirven para quitarse del medio a un par de tipos. John se da cuenta de que el tiempo no le va a alcanzar y decide ayudarla un poco, porque es lo que un hombre hace. Eve llega por fin al canciller y luego de unas pocas palabras le quita la vida de manera fría al estilo de Wick con Santino de Antonio. Y luego de esto rescata a la hija de Pine y se va mientras que a John no lo volvemos a ver. Al final vemos que Pine está recuperándose en una camilla de hospital, pero Eve se encuentra con la sorpresa de que acaban de activar una recompensa de 5 millones por su propia cabeza. Y aunque no queda claro quién fue, pues podemos suponer que fue alguien sobreviviente del pueblo o algún sucesor del canciller. Incluso podría haber sido la directora de la Rosca Roma por la cantidad de reglas y órdenes que Eve ignoró. Pero esto no estoy tan seguro. Igual no lo sabremos hasta ver más del personaje si es que algún día volvemos a verla. La saga continúa en John Wick 4 cuando vemos a John ya recuperado y listo para enfrentarse a todos los enemigos necesarios para llegar a la alta mesa y ganarse su libertad por fin o morir en el intento. Para empezar, John viaja de nuevo a Marruecos, pero esta vez mata al anciano o al mayor,
En fin, el único que estaba por encima de la alta mesa. Esto provoca una reacción brutal de esta alta entidad, quien le da el poder y la libertad máxima al marqués Vincent de Gramont, o Vincent de Gramois, en fin, vamos a decirle el marqués, para manejar la situación como crea que es conveniente. Lo primero que hace es destruir el Continental de Nueva York y declarar a Winston excomunicado, pero peor aún, mata a Sharon de un disparo a sangre fría. Todos estos castigos surgen como medidas finales por la aparente incompetencia de Winston y todas sus fallas tratando de detener a Wick. Y bueno, también porque su Continental ya ha tenido muchos errores, muertes y se han roto muchas reglas en general. Por lo cual, la alta mesa ya lo traía hace un tiempo en la mira, pero con la reciente aparición de John, todo termina escalando hasta ese trágico nivel. Luego de esto, el marqués planea eliminar al Baba Yaga de una vez por todas, y para ello solicita los servicios de Kane, un viejo colega de John, también muy habilidoso pero ciego a causa de un precio que tuvo que pagar con la alta mesa mucho tiempo atrás. Sin embargo, Kane desarrolló una capacidad casi sobrehumana para combatir usando al máximo sus otros sentidos. Sí, básicamente al estilo de Matt Murdock. El marqués lo amenaza con matar a su hija si se niega a perseguir a Wick. Para este punto la recompensa por John ya es de $18 millones. Entre los principales interesados por reclamar dicha recompensa está Mr. Nobody, un tipo que lo sigue constantemente esperando el momento indicado para matarlo cuando la recompensa aumente su valor, pero para eso le conviene que John sobreviva más tiempo. Este último viaja a diferentes lugares buscando apoyo, principalmente al Continental de Osaka, donde ocurre toda una masacre cuando se enfrentan los defensores del hotel, el manager y el mismo John contra los enviados de la alta mesa. Kane mata al gerente del Continental de Osaka, con quien también fueron colegas en el pasado, ya que está obligado a seguir las reglas del marqués básicamente. John se encuentra de manera sigilosa con Winston, quien le dice que hay una forma de librarse del Pennywise: proponer un duelo. Y de esta forma, al derrotar a alguien de la alta mesa en un duelo formal, estarían obligados a perdonarlo y concederle su libertad. Entonces el plan es desafiar al marqués a un duelo, pero para ello John tiene que pertenecer a alguna familia, y como sabemos ya no pertenece a ninguna porque la directora de la Ruska Roma en Nueva York rompió su resguardo cuando lo ayudó por última vez enviándolo a Marruecos. Por lo tanto se ve obligado a viajar a Berlín para pedir ayuda en la respectiva sede de la Ruska Roma, y finalmente Katia, la actual encargada de dicha sede, le dice que lo aceptará nuevamente como integrante de la familia, pero antes debe completar una misión: matar a Akila Harkan, un poderoso mafioso que junto a sus hombres termina representando un problema para John, pero no lo suficiente como para impedir que complete el trabajo. John se dispone a retar al marqués con Winston como su segundo, es decir, como su escudero o asistente o algo por el estilo, y las condiciones son las siguientes. Si John gana, la alta mesa estará obligada a liberarlo de todo castigo y todo vínculo, por lo tanto será completamente libre, y a su vez Winston deja de ser excomunicado y el Continental será reconstruido y aceptado nuevamente por la alta mesa. Y finalmente se define un duelo de pistolas al amanecer, en el que cada uno podrá disparar una vez por ronda, y si ambos quedan vivos, se acercarán 10 pasos más hasta que solo uno quede vivo. Lamentablemente, el pirobo del marqués sale con una rara y nomina a alguien para que pelee por él, ya que al ser un miembro de la alta mesa pues está en todo su derecho de hacerlo, y el elegido es justamente Kane. Cuando cae la noche vemos aparecer a un viejo conocido, Morfeo, el Bowery King, quien le ayuda a John llevándole un traje nuevo y un arma. John se disponía a iniciar su travesía hasta la Basílica del Sagrado Corazón, lugar donde se llevará a cabo el duelo, pero en el camino se encuentra con muchísimos obstáculos, montones de hombres enviados por el marqués para impedir que llegue al duelo, y se enfrenta a decenas de enemigos en las calles de París, en el Arco del Triunfo, en un edificio abandonado, y finalmente se ve obligado a subir casi 200 escalones para poder llegar a la basílica. Pero mientras sube, va dejando una larga lista de cadáveres, y eso no es todo, sino que cuando está a punto de llegar, lo devuelven de una patada y cae hasta el inicio, donde se pone de pie y vuelve a subir, pero esta vez con ayuda de Kane, como un gesto de honor para que ambos puedan llegar a tiempo al duelo. También recibe un poco de ayuda de Mr. Nobody, ya que poco antes John salvó a su perro. Por lo tanto, Nobody decide que John no merece morir, o al menos no por su cuenta. Finalmente John logra llegar a tiempo al duelo, y en la primera ronda es herido en el brazo derecho y Kane en el brazo izquierdo. En la segunda ronda John es herido en el hombro izquierdo, pero le da un tiro mucho más peligroso a Kane en la parte baja del abdomen. Y en la ronda final,
Kane dispara aparentemente más rápido que John, hiriéndolo de gravedad en la parte izquierda del abdomen, pero el marqués reclama el derecho de entrar al duelo para dar el último tiro y así tener la satisfacción de ser quien finalmente le quitó la vida a una de las mayores pesadillas de la alta mesa. Pero cuando está a punto de disparar, Winston le dice que es un arrogante y que en realidad John no había disparado su última bala. Y es así como John se gana finalmente su libertad, o bueno, más o menos, ya que después le dice a Winston que lo lleve a casa mientras se sienta en las escaleras y recuerda a su fallecida esposa, Helen. Luego termina cayendo lentamente mientras se desvanece su último aliento. Y así termina la historia del Baba Yaga. O eso nos quieren hacer creer, ya que en una última escena vemos a Winston y al Bowery King hablando frente a las tumbas de John y Helen Wick, y en un último diálogo, Winston parece dar algún indicio de que quizás John siga vivo, y a su vez el perrito que adopta en la segunda película voltea a mirar repentinamente hacia un lugar como si hubiera percibido a su antiguo dueño, pero pues quién sabe. Hasta aquí llegamos con este video que me tomó varios días, pero disfruté mucho haciéndolo ya que es una de mis sagas favoritas. Y quién sabe, esperemos que los siguientes pasos de la saga sean igual de buenos. Déjenme en los comentarios su opinión y no siendo más nos estaríamos hablando en un próximo video.